Así que vamos a examinar cada uno de estos atributos, cada uno de estos frutos del Espíritu que el apóstol Pablo menciona en Gálatas 5, 22 al 23. Y espero que por medio de este estudio de estos diferentes atributos entendamos su significado y tengamos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, de medir nuestra vida y comparar nuestra vida con estos atributos para ver si realmente manifestamos el fruto del Espíritu, y también que un mayor entendimiento de ellos nos ayuden a permitir que el Espíritu obre más poderosamente en nosotros para producir este fruto glorioso. El primer fruto mencionado en Gálatas 5, 22 al 23 es el amor. Uno de los resultados positivos e inconfundibles de la influencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el amor. Pero sobre esto del amor hay mucha confusión. Y el amor a que nos referimos ahora es un amor muy especial. El problema es que nosotros usamos la palabra amor con referencia a muchas diferentes emociones y sentimientos. Por ejemplo, hablamos del amor sensual, la pasión carnal realmente. Hablamos del amor de amigos, o sea, la amistad. Hablamos del amor entre parientes, el amor a Dios, el amor que tenemos para algún animal y hasta el amor para ciertas comidas. En todo esto usamos la misma palabra, amor. Pero los griegos, gracias a Dios, usaban diferentes palabras para las diferentes clases de amor. La palabra que el Nuevo Testamento emplea en Gálatas 5:22 y en todos los textos que hablan del amor de Dios para con nosotros y el amor que nosotros debemos tener para Él y para los hombres es agape. A-G-A-P-E. Agape. Esta clase de amor es muy especial, porque es un amor que no depende de lo que otra persona es, ni de lo que otra persona hace. No es un afecto natural. No es algo que sentimos hacia un amigo que nos agrada o nos atrae. Es algo basado en nosotros mismos, no en el objeto de nuestro amor. Sencillamente decidimos amar a una persona, pero no necesariamente porque sea amable. Al contrario, es posible que sea muy desagradable en su trato de nosotros. Este es el amor que debemos expresar aún al enemigo. En Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48, nuestro Señor Jesucristo nos manda amar al enemigo y luego nos manifiesta la forma práctica como este amor se manifiesta al enemigo. Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese cómo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Luego dice en el versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son las formas en que nosotros manifestamos el amor aún al enemigo. Decidimos que vamos a bendecir a aquellos que nos maldicen. Tal vez no sentimos ningún buen sentimiento hacia aquella persona, pero deseamos bendecirlos, deseamos amarlos. Decidimos que aunque una persona nos aborrece, le vamos a hacer bien. Es una decisión que no se funda en lo que el otro hace, sino en lo que nosotros hemos decidido hacer con la ayuda de Dios. El amor, este amor agape o agape, tiene su origen en Dios mismo. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 4, versículo 7, el amor es de Dios. Esta frase, de Dios, está señalando el origen o la fuente del amor. Y Dios es ese origen del amor. El amor proviene de Dios. Si nosotros vamos a tener esta clase de amor en nuestra vida,
tendrá que ser por medio de la influencia de Dios en nosotros. Por esto es fruto del Espíritu Santo. En cuanto a nuestro amor a Dios, la Biblia dice claramente en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Dios como fruto del amor a Dios hacia nosotros. Dios nos amó y produjo en nosotros el amor hacia Él. Nuestro conocimiento de esta clase de amor depende de conocer el amor de Dios manifestado en la vida y la muerte de Jesucristo. Así se conoce el amor de Dios. En 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y el poder de este ejemplo es también la verdadera causa de nuestro amor hacia otras personas que necesitan nuestra ayuda. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. El amor produce el amor. Cuando sembramos el verdadero amor, el fruto será el mismo. Cuando permitimos que el amor de Dios sea sembrado y cultivado en nuestros corazones, se producirá en nosotros como fruto este mismo amor. El amor divino es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos da. Romanos 5, versículo 5. Así que el verdadero amor resulta de haber nacido de Dios, 1 Juan 4:7, y de conocer a Dios, 1 Juan 4:7-8. Ya hemos aprendido en cuanto a la importante obra del Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu. También hemos aprendido que la revelación de Dios en la Biblia es obra del Espíritu Santo. Así que la obra del Espíritu Santo en producir este fruto de amor verdadero en el cristiano es muy evidente en las Escrituras, porque nos ayuda a nacer de nuevo, nacer de Dios, y nos ayuda a conocer a Dios. Y así conocemos y practicamos el amor. Pero no olvidemos que este amor no es un mero sentimiento, no es meramente una emoción, es algo muy práctico, muy real. Manifestamos el amor en una forma muy práctica. Manifestamos el amor a Dios por nuestra obediencia a sus mandamientos. Manifestamos el amor a nuestros hermanos por ayudarles en sus necesidades. Manifestamos nuestro amor al enemigo cuando hablamos bien de aquel que habla mal de nosotros, cuando hacemos bien al que nos aborrece, cuando oramos por los que nos ultrajan o persiguen y cuando los saludamos con amor. Y en 1 Corintios 13, 4-7, la Biblia nos revela mucho en cuanto a lo práctico que es el amor, en cuanto a la manera en que el amor reacciona en diferentes circunstancias que se presenten en la vida cotidiana del cristiano. En 1 Corintios 13, 4-7, la Biblia dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que es verdadero fruto del Espíritu Santo. Es muy fácil comparar su vida con esta descripción práctica del amor en acción. Para amar así, necesitamos, mi estimado hermano, la ayuda de Dios. Producir esta clase de amor en nosotros es parte de la maravillosa obra del Espíritu Santo, porque el amor es fruto del Espíritu. El segundo atributo mencionado como fruto del Espíritu es el gozo. El gozo, el deleite, el regocijo. Todo esto realmente describe uno de los atributos de Dios mismo. Y es lamentable que casi nunca pensamos de nuestro Dios en estos términos. ¿No es cierto? Cuando pensamos en Dios,
Casi siempre estamos pensando en su poder maravilloso, o su majestad, o que es nuestro juez, o que es creador, o en términos muy serios. Pero la Biblia nos revela que Dios siente verdadero gozo. Aun cuando se habla del Hijo de Dios, la mayoría de las personas casi nunca piensan en su gozo. Para muchas personas sería, casi blasfemia pensar de Jesucristo riéndose. Son muy pocos los cuadros que me agradan, porque son muy pocos los cuadros que lo representan riéndose, o aún con una sonrisa en los labios. Quizá por esto mismo, muchas personas creen que el ser discípulo de Cristo y gozar de la vida sean cosas contradictorias, que no es posible ser seguidor de Cristo y realmente estar alegre, gozar de la vida. Pero se equivocan gravemente, porque el gozo verdadero es posible únicamente como resultado de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo menciona la fe, la esperanza y el amor como tres grandes atributos en la vida cristiana, pero personalmente estoy seguro que si hubiera agregado un cuarto atributo, habría sido el gozo. El gozo del siervo de Dios es un tema que surge y resurge muchas veces en la palabra de Dios. En el estudio impreso en la página 139 hemos incluido una lista de 22 causas o tal vez ocasiones de gozo para el cristiano. Sugiero que usted lea no solamente la lista, sino cada uno de los versículos para ver el gozo de estos siervos de Dios. Gozaron en el Señor mismo, en la ocasión de la encarnación de Cristo, que el Señor se hizo carne, en el poder del Señor. Gozaron que Cristo ascendió al Padre, en el triunfo de Cristo al escuchar el Evangelio, por la salvación, que su nombre está inscrito en los cielos, por su libertad en Cristo, por la esperanza que Dios nos da, el galardón celestial, por la obediencia y la conducta de otros cristianos, por la proclamación de Cristo, por la ciega del Evangelio, por sufrir con Cristo, por sufrir en la causa del Evangelio. Gozaron en persecución, en pruebas, en aflicciones, en la manifestación de la gracia de Dios, en la reunión con otros cristianos, al recibir manifestaciones de amor y comunión cristiana de otros hermanos. Gozaron en el gozo de otras personas. Y la Biblia aún dice que la fe produce gozo. Como usted puede ver, no se trata de un gozo superficial, no se trata de un gozo que dependa de las circunstancias de la vida, sino de algo que es parte del verdadero carácter de uno. El gozo del cristiano no se encuentra en cosas materiales y pasajeras que cambian de un momento para otro. Su fuente es Cristo Jesús. El gozo verdadero es fruto del Espíritu Santo. Si su vida, mi hermano, no está llena de gozo, si usted es pesimista, si usted solamente puede ver lo malo y solo lo pasa triste, usted todavía no tiene el fruto del Espíritu en su vida y necesita dejar que el Espíritu le guíe para ver desde el punto de vista de Dios y aprender a gozar de la vida que Dios nos ha dado, una vida abundante que Cristo provee para nosotros. Hemos llegado a la paz. La base fundamental para tener paz en su vida es estar seguro que Dios nunca le va a abandonar. Esta fue la base de la paz de Cristo Jesús, cuando, en las últimas horas de su vida, fue abandonado por sus apóstoles, negado por uno de ellos, traicionado por otro, y falsamente acusado por los jefes de la nación que vino a salvar. En Juan capítulo 16, versículo 32, él declaró a sus apóstoles allí en el aposento alto: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16, 32.
Luego Cristo nos promete que nosotros podemos tener esta misma confianza en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta es la paz que Cristo nos ofrece, una paz diferente de la que ofrece el mundo. Juan 14:27. Esta paz de Cristo no está basada en las circunstancias de la vida. Está basada, al contrario, en nuestra relación con Dios por medio de Cristo y la confianza que tenemos por causa de esta relación de ser hijos de Dios. Para los malos, los que desobedecen a Dios, no hay paz, según Isaías 48, versículo 22. Aún para los hombres que viven en obediencia a Dios, la paz no es tan fácil lograr. Pero en cuanto aumenta nuestra fe en las promesas de Dios, especialmente la promesa específica de no abandonarnos nunca, así también aumenta la paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo es parte integral de esta promesa, puesto que Dios está con sus hijos siempre en la persona del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Esta es la promesa que Cristo dio en Juan capítulo 14, el versículo 16, en las últimas horas de su vida, allí en el aposento alto, cuando hablaba de que Él se iba, pero no los dejaría solos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese Consolador que está con nosotros para siempre es el Espíritu Santo. Nuestra paz comienza, según la Biblia, cuando somos justificados por medio del Evangelio de Cristo. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo escribe acerca de nuestra justificación, el ser declarado inocente por Dios por medio de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Y él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucede, por supuesto, en el momento de nuestro bautismo, cuando somos justificados, declarados inocentes, como si no hubiéramos pecado, porque nuestros pecados son perdonados. Por esto dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esta muerte, por supuesto, encontramos en los versículos 3 y 4, sucede en el bautismo. Morimos al pecado. Somos separados del pecado, justificados, perdonados, y tenemos paz para con Dios. De esta manera, es decir, por medio del sacrificio de Cristo, somos reconciliados con Dios y logramos entrada al Padre Celestial, y así tenemos paz. Paz para con Dios y para con toda la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18, el apóstol Pablo habla acerca de esta reconciliación y la paz que logramos en ella. Efesios 2, 14 al 18. Porque Él, hablando de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al mismo tiempo que nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos entrada al Padre por el Espíritu de Dios. Al mismo tiempo,
el Espíritu Santo, el Consolador, viene a morar en nosotros. Esta es la promesa que el apóstol Pedro hizo por inspiración del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 38. A los creyentes en aquel día, atribulados, conmovidos porque habían crucificado al Hijo de Dios, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aclara en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 que el Espíritu Santo mora en nosotros desde el tiempo cuando fuimos comprados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que claramente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como consolador para siempre. Luego, cuando crecemos espiritualmente y aumenta nuestra fe y nuestra sabiduría espiritual, aumenta también en nuestros corazones la paz. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo habla acerca de este crecimiento espiritual y la paz que resulta de confiar en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sencillamente dice el apóstol Pablo que nosotros podemos entregar todos nuestros problemas a Dios en oración, en ruego y con acciones de gracias, por supuesto. Y así la paz de Dios vendrá a morar en nosotros. Tendremos esta maravillosa bendición de Dios. Santiago en el capítulo 3, versículos 17 al 18, habla de la sabiduría que es de lo alto. Y dice que esta sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este maravilloso fruto de la paz viene a aquellos que tienen la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. Y solamente estas personas pueden tener la verdadera paz en su plenitud que Dios nos ofrece como fruto del Espíritu. Luego avanzamos a la paciencia. La palabra paciencia en el idioma original, o sea, el griego, viene de dos palabras. Una palabra macros significa largo. La otra palabra thumos significa temperamento o enojo. Así que la palabra paciencia o macrothumia en griego significa de temperamento largo. O sea que no se enoja rápidamente, sino que es paciente. La paciencia es la capacidad de soportar personas que nos maltratan. Es sufrir el maltrato o acciones desagradables de otras personas por largo tiempo, sin perder el dominio de su ira o indignación. Tener paciencia con otras personas no es un atributo natural en el ser humano, y por esto no es algo que observamos con mucha frecuencia en el mundo. Cuesta mucho desarrollar este atributo en su carácter. Así que podemos dar gracias a Dios que nosotros tenemos ayuda divina para lograr este fruto en nuestras vidas como resultado de la influencia del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu. La paciencia es una verdadera bendición de Dios, porque si no tenemos este carácter paciente con los demás, en sus errores y flaquezas y su carácter desagradable, otras personas robarán,
toda la felicidad de nuestras vidas, con sus errores y con sus flaquezas y con desagradarnos y molestarnos. Es imposible evitar personas desagradables. Es imposible evitar personas imperfectas. Y si estas personas nos provocan con facilidad, el resultado será que pasaremos toda la vida enojados, disgustados y quejándonos. La paciencia es una maravillosa bendición de Dios y se manifiesta claramente en la actitud de Dios hacia el pecador. En Romanos capítulo 2 y el versículo 4, la Biblia habla de esta manera: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es paciente. Dios esperó con mucha paciencia que los hombres hicieran caso a su advertencia en el tiempo de Noé, cuando él estaba advirtiendo acerca de los pecados que cometían y de la destrucción que venía en forma de un diluvio. En 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 20, el apóstol Pedro habla acerca de este caso. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios no quería salvar solamente a Noé y su familia. Él quería salvar a todos, pero desobedecieron. En el caso de Saulo de Tarso, conocido por nosotros como el apóstol Pablo, Dios manifestó su paciencia en forma muy gráfica, como ejemplo para todos nosotros de su clemencia y su deseo de perdonarnos a todos. En 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol Pablo se refiere a su propio caso y a la paciencia que Dios manifestó en este caso. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, o sea, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice: yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que Él nos está manifestando en el ejemplo de Pablo que Dios quiere salvar a los pecadores. Cristo vino para salvar, y Dios es paciente con el pecador, buscando su arrepentimiento para poderlo salvar. El universo material no ha sido destruido todavía, pero va a ser destruido. ¿Saben por qué no ha sido destruido todavía? Porque Dios es paciente y está esperando que otras almas se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Esto es lo que el apóstol Pedro enseña en 2 Pedro capítulo 3, en los versículos 9 y 15. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios está haciendo. Por esto no destruye al mundo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15 declara: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación que Dios espera, y espera con mucha paciencia. Esta es la paciencia. En el cristiano, la paciencia es el fruto, el resultado del crecimiento espiritual. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, ya estudiamos acerca del proceso de producir fruto y de crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Y en el versículo 11 encontramos que el resultado es que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La paciencia no es algo opcional.
es algo esencial para heredar las promesas de Dios. Fíjese bien en este punto. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, nosotros decimos que el bautismo es esencial para la salvación. La Biblia así enseña. Pero la Biblia también enseña que en el cristiano la paciencia es esencial para heredar las promesas de Dios. Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe es esencial para heredar las promesas, pero la paciencia también es otro requisito que Dios ha impuesto para que nosotros perduremos y recibamos las promesas que Dios nos ofrece. Además, si nosotros no tenemos paciencia para con los demás, Dios no la tendrá con nosotros tampoco. En Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo 23, el Señor Jesucristo enseña algo muy interesante acerca de la paciencia en perdonar a los demás sus ofensas que nosotros debemos tener si queremos que Dios sea paciente con nosotros. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia. Fíjese en la palabra, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. En este primer caso, el siervo jamás iba a poder pagar al rey una deuda tan grande, pero el otro, el consiervo, fácilmente le podría haber pagado con tiempo lo que debía, 100 denarios. Pero aquel no quiso tener paciencia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no tenemos paciencia para con los demás en sus ofensas a nosotros, Dios no la tendrá con nosotros tampoco. Y sin la paciencia, la iglesia del Señor nunca podrá gozar de la verdadera unidad que Dios desea ver en ella, porque si no tenemos paciencia los unos con los otros en nuestros defectos y en nuestros errores, jamás podremos estar unidos, sino que estaremos peleando toda la vida, aun con nuestros hermanos en Cristo. Por esto él dice en Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es posible guardar la unidad en la iglesia únicamente si estamos dispuestos a soportar con paciencia los unos a los otros. Y esto es lo que muchas veces no hay, porque no está el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo no influye, no permitimos que influya en nosotros en la iglesia frecuentemente. La paciencia es de especial importancia en las vidas de aquellos que enseñamos la palabra. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo habla de la responsabilidad que tenemos hacia varios grupos de hermanos.
Y en el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Diferentes hermanos en diferentes situaciones y con diferentes problemas necesitan de diferentes acciones de parte de nosotros. Algunos, los ociosos, deben ser amonestados. Los de poco ánimo deben ser alentados. Los débiles deben ser sostenidos. Pero todos, mis hermanos, necesitan que nosotros tengamos paciencia con ellos. Debemos ser pacientes para con todos, así como Dios lo es. En la enseñanza de la palabra debemos tener paciencia. Ser fiel y tener éxito como predicador del Evangelio de Cristo requiere que seamos pacientes. En 2 Timoteo capítulo 4, nosotros conocemos bien la exhortación del apóstol Pablo en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y nosotros generalmente estamos muy dispuestos a predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Estamos dispuestos a redarguir, a reprender, a exhortar. Pero a veces nos falta la actitud esencial. Ingrediente indispensable para el éxito en este trabajo. Con toda paciencia y doctrina. Debemos enseñar y enseñar y enseñar. Enseñar la verdad, pero con mucha paciencia. Debemos reconocer que el cambio en la vida del individuo, el cambio en su corazón, en su modo de pensar, requiere tiempo. Y que debemos nosotros permitir que el Espíritu obre por medio de su palabra para producir estos resultados. Pero para tener éxito así, para tener esta actitud, primeramente, debemos permitir que el Espíritu obre en nosotros por medio de la palabra para producir este maravilloso fruto de la paciencia. Un fruto muy importante y muy beneficioso del Espíritu Santo en la vida del cristiano maduro. Ahora pasamos a otro fruto del Espíritu, la benignidad. La palabra benignidad señala aquellos aspectos más tiernos, podemos decir, que tenemos en mente cuando decimos que cierto individuo es buena persona. Cuando decimos que alguien es buena persona, parte de lo que tenemos en mente es que esta persona no es severa. En Romanos capítulo 11, versículo 22, esta misma palabra griega, krestotes, traducida aquí benignidad, en Romanos 11, 22, se traduce bondad. Y en Romanos 11, 22, está en contraste con la severidad de Dios. Tenemos que tomar en cuenta la severidad de Dios y la bondad de Dios. La severidad en contraste con la bondad, o sea, con la ternura de Dios. La benignidad no es aquella cualidad moral, o sea, lo bueno que se opone a lo malo, sino que es ser bueno con otra persona, en el sentido de ser tierno con aquella persona, de manifestar compasión y gracia a aquel individuo. Es en este sentido que Dios es bueno con nosotros cuando nos tiene misericordia en vez de castigarnos severamente. Esta es la bondad de Dios que se ha manifestado, según Tito capítulo 3 versículos 4 al 7, mediante la cual Dios nos perdona, manifiesta su misericordia a nosotros, limpiándonos de nuestros pecados. La benignidad en el cristiano se manifiesta cuando uno tiene compasión de otra persona y le trata con gentileza y ternura. Es la palabra que encontramos en la exhortación en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. La benignidad. ¿Y cómo se manifiesta? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está en contraste con lo que menciona en el versículo 31 de Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En contraste con todo esto tenemos la benignidad, la misericordia, el perdonarse unos a otros. Así que en este sentido podemos ver la manifestación de la benignidad, la ternura, la misericordia en la vida de un cristiano. En Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36, también tenemos una ilustración de esta benignidad. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así que esta es la benignidad y su forma de manifestarse tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia otras personas. Luego tenemos otro fruto del Espíritu, la bondad. Ya hemos estudiado la benignidad y lo que significa. Ahora encontramos la bondad. La bondad es una cualidad moral, o sea, lo bueno, en contraste con lo malo. Incluye también aquellas cualidades más estrictas, más duras, por las cuales el hacer bien a otra persona no es necesariamente por medios tan tiernos a veces. En este sentido, somos buenos cuando no cometemos fornicación, o sea, cuando vivimos una vida pura. Pero también somos buenos, en este sentido, cuando corregimos a un hermano que ha cometido la fornicación. Además, somos buenos cuando lo tenemos que reprender, y aun cuando nos vemos obligados a apartarnos de él porque no quiere arrepentirse. Así que la palabra bondad o ser bueno en este sentido es aquello que, siendo bueno en su carácter, también es beneficioso en su efecto. La bondad en este sentido está en contraste con la maldad, con la perversidad, la injusticia de los hombres. En Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y luego en el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que ser bueno en este sentido de la bondad, en este caso, tiene que ver con el carácter del individuo, que no participa en las obras de las tinieblas, en las obras infructuosas, en aquellas obras vergonzosas, en la maldad del mundo. La bondad en contraste con la maldad, la perversidad del mundo. Así que hemos aprendido que el fruto del Espíritu llamado la benignidad es la ternura, la misericordia, la compasión que se manifiesta hacia una persona, el opuesto de la severidad. Pero la bondad, hemos aprendido, es una cualidad moral, lo bueno en contraste con lo malo, o sea, el buen carácter del individuo. Ahora pasamos a otro fruto del Espíritu, la fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu que es más evidente. Es el resultado directo de oír la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 10 y el versículo 17, la fe viene directamente por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu Santo de Dios. Tener fe significa que uno confía en las promesas de Dios, y también significa que uno obedece los mandamientos de Dios. Estos principios se encuentran claramente en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Si uno estudia
el capítulo 11 de Hebreos con mucho cuidado, encontrará estos tres principios fundamentales en cuanto a la fe. Primero, la fe verdadera se basa en lo que Dios dice. Y por supuesto, Dios lo dice únicamente en la Biblia. Segundo, el hombre de fe confía en lo que Dios promete, aunque no parezca razonable. Como por ejemplo, Abraham, que confió en que había una tierra prometida por allá, aunque él no la conocía, no la había visto. O Noé, que creyó que iba a haber un diluvio y obedeció el mandamiento de Dios. Tercero, el hombre de fe obedece los mandamientos de Dios. Bíblicamente hablando, no es posible separar la fe de las obras de obediencia. Si estudiamos en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, Santiago argumenta que el cristiano debe manifestar su fe por medio de obras. Él no está enseñando que somos salvos por ser buenos. Está argumentando y presentando pruebas escriturales de que nosotros tenemos que ser obedientes para tener el favor de Dios. Si no obedecemos, no vamos a ser justificados, porque la fe que justifica es una fe obediente, una fe que obra, una fe que hace lo que Dios dice. Tres principios. La fe se basa en lo que Dios dice. El hombre de fe confía en las promesas de Dios y el hombre de fe obedece los mandamientos de Dios. Siempre. Si uno no tiene estos tres elementos en su fe, podemos estar seguros que esa fe no le salvará, esa fe no agrada a Dios y uno necesita lograr una fe verdadera, pero la fe que es fruto del Espíritu, la fe que es el resultado de la obra del Espíritu Santo, es una fe que trae estos tres principios fundamentales. Luego pasamos a otro fruto del Espíritu, la mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza bajo control o dominio. Un caballo manso es un caballo domado, un caballo bajo control. No es un caballo débil. No debemos pensar que la mansedumbre signifique debilidad, porque todos sabemos que el caballo manso o domado no es débil. Todavía tiene su fuerza natural, pero esta fuerza se ejerce bajo el control del amo. Así que la mansedumbre no es cobardía ni debilidad, es fuerza, pero es fuerza controlada, es fuerza dominada. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 29, «Soy manso». Pero cuando Cristo entró en Jerusalén pocos días antes de su muerte, aunque la Biblia dice, «He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Mateo 21, versículo 5. No obstante, luego este rey manso entró en el templo de Dios. Y estando en este templo del Señor, Jesucristo echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21, versículo 12. Ahora, pregunto, ¿cuántos cobardes débiles conoce usted que harían tal cosa? Claro que ninguno. Jesucristo tenía fuerza, pero él mantenía esta fuerza bajo el control, o sea, el dominio de la voluntad de Dios. En nuestro caso, bajo el dominio del Espíritu Santo. La actitud del manso se manifiesta hacia Dios como sumisión. La actitud del manso hacia la enseñanza, las instrucciones, los mandamientos de Dios, es una de sumisión, porque el manso acepta las instrucciones de Dios y además de aceptarlas, las practica. En Santiago capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice, «Por lo cual desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos exhorta Santiago a recibir con mansedumbre la palabra implantada, para ser salvos por medio de ella. La actitud del manso hacia la voluntad o las instrucciones de Dios presentadas en la Biblia es una de sumisión. El manso acepta estas instrucciones divinas. La actitud del manso también se manifiesta en la forma de instruir a los demás, como también en la manera en que corrige los errores doctrinales, morales y espirituales de otras personas. Si se trata de hermanos cristianos o si se trata de amigos nuestros, se conoce bien al manso por medio de la actitud que manifiesta cuando instruye y cuando corrige los errores de los demás. El manso nunca va a hablar a otra persona en un tono sarcástico y pésimo. Esto es algo muy importante, mis estimados hermanos. El mundo y nuestros hermanos van a saber si nosotros realmente estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, si realmente somos guiados por el Espíritu de Dios, si llevamos o no el fruto del Espíritu. Y parte de este fruto espiritual es la mansedumbre. Y la mansedumbre se manifiesta especialmente en nuestra actitud hacia los demás en sus errores. El manso llega con ternura, con el deseo y el propósito de ayudar, en vez de sencillamente criticar y dejar desanimado o quizá encolerizado al otro. Usted ha visto esta actitud que daña en vez de ayudar. El manso se considera a sí mismo y sabe que él mismo bien pudiera cometer quizá los mismos errores o peores, y por tanto no juzga injusta ni duramente. En 2 Timoteo 2, 24 al 26, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, describe al siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Corregir con mansedumbre. Esto no significa que vamos a hacer caso omiso a los errores de los demás de ninguna manera. No les hacemos ningún favor con hacer caso omiso a sus errores. Pero el manso corrige de una manera amoroso, de una manera amable, no contencioso. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos exhorta: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El manso reconoce lo delicado que es tratar el problema del pecado en la vida de otro cristiano. Si nosotros no actuamos con mansedumbre, fácilmente podemos desanimar al hermano que estamos tratando de animar. Hermanos, no hay actividad más importante en la Iglesia de Cristo Jesús que esto de corregir y restaurar a nuestros hermanos débiles y nuestros hermanos que se han desviado del camino de Dios. En muchos casos, la Iglesia ni siquiera se esfuerza por buscar y restaurar a estos hermanos. Y en muchos casos donde hacen este intento, lo hacen con una actitud tan áspera que en vez de ayudar, termina con destruir el ánimo o la posibilidad de restaurar a tal hermano. Actuemos, pero actuemos con mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza de carácter bajo control. Es el dominio de los deseos, el ánimo, los intereses
y todo impulso por la voluntad divina. Es fruto del Espíritu Santo. Y este control del ánimo de uno resulta en gentileza, ternura y la falta completa del egoísmo. El último aspecto del fruto del Espíritu Santo en la vida de uno, mencionado en Gálatas 5, 22 al 23, es la templanza. La templanza es la moderación de los apetitos. Es lo que nosotros comúnmente llamamos el dominio propio, y viene de dos palabras griegas, en y kratos. En y poder. Se refiere al poder que ejercemos sobre todos los apetitos, todos los deseos, los anhelos y pasiones de la vida. La templanza es parte del mensaje que el apóstol Pablo predicó a Félix en Hechos 24. Es uno de los atributos esenciales en el crecimiento espiritual. Algo que tenemos que aprender y practicar para asegurar nuestra salvación eterna. Esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 11. En este pasaje que hemos estudiado anteriormente, el apóstol Pedro menciona los pasos que se dan en el crecimiento espiritual para asegurar su salvación eterna, su entrada en el reino eterno de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y uno de estos aspectos del crecimiento espiritual mencionado en el versículo 6 es el dominio propio, o sea, la templanza. A esto se refiere también el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, versículos 25 al 27, cuando dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconocía bien la necesidad de dominar el cuerpo, del dominio propio, de la templanza, de la moderación en todos los apetitos y los anhelos y las pasiones de la vida. Él reconocía que el cuerpo tenía que ser puesto en servidumbre, si no, uno podría resultar como el siervo, el esclavo de las pasiones carnales. La falta de este fruto del Espíritu significará la destrucción inevitable de nuestras vidas. En Proverbios 25, versículo 28, la Biblia declara, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cuántas personas conoce usted que viven dando rienda suelta a sus pasiones? Estos hombres son como ciudad derribada y sin muro. Son como ciudad sin defensa, ciudad destinada a la destrucción absoluta. El hombre que no lleva este fruto del Espíritu en su vida está destinado a la destrucción. El dominio propio es esencial como parte de la vida cristiana, la vida victoriosa. Una pregunta, mi hermano. ¿Abunda el fruto del Espíritu en su vida? Cada cristiano debe hacer un examen cuidadoso del fruto que se está produciendo en su vida. Y si su vida no se caracteriza por el fruto del Espíritu que hemos estudiado, puede estar bien seguro que usted no está permitiendo la debida influencia del Espíritu Santo en su vida, porque cuando influye el Espíritu Santo en la vida de uno debidamente, se produce el fruto del Espíritu. Si el fruto es malo, algo anda mal en el árbol, algo muy peligroso. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, versículos 17 al 19, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Mateo 7, versículos 17 al 19. Tenga cuidado con su vida. Siga las instrucciones del Espíritu Santo en su palabra. Abra su vida a la ayuda de Dios. Sométase al Señor y Dios le bendecirá con una vida llena del fruto del Espíritu. Antes de seguir estudiando en la siguiente lección, usted debe contestar las preguntas sobre esta sección, el fruto del Espíritu. Luego puede proceder al siguiente estudio sobre el Espíritu Santo, ayudante del cristiano.